¿Es bíblica la desfraternización? Por Andrew Eschen, extracto de su obra inédita, usado con permiso del autor. Uno de los temas, y acciones, más polémicos y traumáticos que viven las iglesias cristianas se trata al realizar la mayor de las penas en disciplina eclesiástica: la exclusión de miembros o desfraternización. Aunque las escrituras hablan acerca de la necesidad de la disciplina, que entendida en un sentido correcto es esencial, para muchos es difícil entender y superar los chascos producidos por la mala administración de la misma. Ha sido un factor que ha logrado muchos resentimientos e incluso que muchos se aparten definitivamente del adventismo. Y no es para menos, ya que la historia ha demostrado cómo se ha abusado de ella y se ha usado como medio de dominación y para demostrar quién posee el poder. De allí que sea importante responder la pregunta que nos concierne: ¿qué tan bíblica es la desfraternización? ¿Cuándo debe ser empleada y cuándo ha sido mal usada? Uso de la desfraternización en el adventismo. Recuerdo una junta en una iglesia que pastoreaba, donde se tocaba el caso de una pareja de jóvenes que habían fallado y la chica había quedado en embarazo. Lo que más me aterró es que la primera declaración de los miembros de junta era que ella debía ser desfraternizada. Así, de buenas a primeras. No se había hecho la visitación ni se había seguido Mateo 18, pero ya se estaba recomendando la exclusión de su feligresía. Cuando les hice la exhortación del caso, invitándoles a seguir el conducto regular e incluso al proponerles otro tipo de disciplina, su respuesta era que así siempre se había hecho y no se debía cambiar. Para ellos los pastores éramos cada vez más livianos con el pecado. Confieso que en aquella ocasión sentí deseos de llorar. No podía entender aquella junta que exigía que rodaran cabezas como si de la Edad Media se tratara, y peor aún, como si aquellos que emitían el juicio poseyeran más santidad y el derecho para juzgar. Peor aún los casos donde se trata como la excomunión usada por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Me imaginé en ese momento aquellos escribas, saduceos y fariseos que llevaron a aquella mujer para ser apedreada. Sedientos de sangre. Agradecí en secreto a Dios que aquellos jóvenes no estuvieran presentes en esa reunión, pues varias frases de los hermanos podrían haber dejado daños irreparables. Las instrucciones de Jesús en Mateo 18 acerca de cómo tratar a un miembro que ha errado son muy claras. Si la Iglesia no ha seguido previamente dichas instrucciones, no debería desfraternizar a ningún miembro. Manual de procedimiento para ancianos de Iglesia, PAC 63. Ed.Aces, 1995. El manual de Iglesia también afirma: los hombres no tienen derecho a sospechar el mal con respecto a sus semejantes. Los miembros de la Iglesia no tienen derecho a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con miembros que han errado. No deben siquiera expresar sus prejuicios acerca de los que erraron, porque así ponen en otras mentes la levadura del mal. P. 47, 48. Por otro lado, una de las sentencias más descuidadas del mismo manual es la siguiente: una persona debe ser excluida de la membresía únicamente después de que se hayan seguido las instrucciones presentadas en este capítulo, después de seguir el consejo del pastor, o de la asociación cuando el pastor no se halle disponible, y después de que se hayan hecho todos los esfuerzos posibles para ganar y restaurar al miembro al buen camino. P. 55. El énfasis es mío, sin embargo, la pregunta sigue latente: ¿es bíblica la desfraternización? Veamos un poco lo que Jesús enseñó acerca del asunto. La Biblia y la desfraternización. Antes de abordar el tema hay que enfatizar que el mensaje de Cristo siempre fue de inclusión y no de exclusión. La misión de la Iglesia por tanto debe ser la de ganar almas para Cristo en lugar de alejarlas de Él, lo que lamentablemente ha ocurrido en muchas oportunidades. Existen otros medios para hacer disciplina que están más acordes a las Escrituras. Cristo dejó claros ejemplos acerca de cómo tratar con los que yerran, entre los cuales se encuentra la historia de la mujer adúltera, la del ladrón en la cruz, e incluso la del mismo Judas. El Quvá afirma: Cristo permitió que Judas tuviera los mismos privilegios y las mismas oportunidades como los que gozaron los otros discípulos. Si no lo hubiera hecho así, los otros, que no conocían el verdadero carácter del traidor, podrían haber puesto en duda la sabiduría del Maestro. Verde TG 260. Com. Mal 13, 24.
Hasta el mismo fin de su ministerio, Cristo nunca reprendió abiertamente a Judas, porque los discípulos, quienes sentían por él respeto y admiración, se habrían sentido inclinados a simpatizar con él, DTG 515. Además, Judas habría considerado que tal reprensión hubiera justificado que él se vengara. Por otro lado, aunque se ha usado Mateo 18 como el principal argumento a favor de la desfraternización, una lectura y análisis del mismo podría demostrar lo contrario. Es interesante que muchas veces se ha dejado este pasaje fuera de su contexto, sin el cual no es más que un texto prueba, para sostener un pretexto. En su contexto Cristo dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mat. 18, 6, 10, demostrando así el deseo de Cristo de proteger a cada uno de sus hijos, y por contraste el juicio sobre aquellos que sean hallados faltos en su trato injusto con los débiles. En el versículo 11 deja en claro que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, la misión de la Iglesia como seguidora de Cristo debe ser la de restaurar en lugar de condenar. A este contexto se suman los versículos siguientes que narran la parábola de la oveja perdida, que realzan este punto, y el deseo de Dios de restaurar al descarriado. Con esto en mente analicemos el texto en cuestión. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vs. 15, 17. De este texto podemos extraer varios pasos. 1. Repréndele estando tú y él solos. El primer error cometido con frecuencia es saltar este importantísimo paso, y llevar los errores del que yerra directamente a la iglesia. No seguir este conducto implica que somos igual de culpables y de ser causa de tropiezo, que, según el contexto, mejor nos sería amarrarnos una piedra de molino al cuello y arrojarnos al mar. ¿Cuántas personas han sido heridas por no hacer esto? 2. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El segundo punto, vital e importante, es que, según Cristo, si el que cometió el error oyere, es decir, reconoce su error y se arrepiente, allí finaliza todo proceso de desfraternización. Al lograr el cometido en el primer paso, no solo no habría necesidad de continuar el proceso, sino que sería un error hacerlo. 3. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aun si la persona que ha fallado no se arrepiente luego del primer paso, Cristo dejó en claro ser el Dios de las segundas oportunidades. Debe seguirse el segundo paso de tomar 1 o 2 testigos, con el propósito de exhortar y restaurar al creyente. Del mismo modo que en el punto anterior, de escucharles y arrepentirse, debe frenarse completamente todo proceso de exclusión. 4. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. El hecho de que el caso haya llegado a este nivel de ser presentado en la iglesia, no es excusa para realizar la acción de desfraternización. La iglesia no debe demostrar sed de sangre y justicia, sino de compasión y deseo de restauración. El tercer paso del método de Cristo demuestra su disposición a brindar aún otra oportunidad de arrepentimiento. Su gracia es constante e inagotable. Al presentar el caso a la iglesia, si el hermano se arrepiente, es deber de la iglesia detener todo proceso de desfraternización y demostrar la misericordia al caído. 5. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Solamente hasta que se han agotado los recursos, Cristo dio autorización a la iglesia de ejecutar la exclusión. Sin embargo, hay que resaltar que es la persona misma quien la ha solicitado con sus decisiones y no la iglesia quien la impone. La desfraternización es una decisión que el propio pecador amonestado toma, no es una decisión de iglesia. La iglesia lo que hace solo es confirmar una decisión que el propio pecador ya tomó.
Esto es así dado que ninguno de los miembros de iglesia posee la moral perfecta o el carácter inmaculado para emitir juicio sobre el pecador, ya que todos pecaron. Rom. 3:23, y el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. JN 8:7, el contexto inmediato posterior presenta la enseñanza de Cristo a Pedro de perdonar hasta 70 veces 7 veces. 22, enfatizando la actitud perdonadora que debiera caracterizar al que profesa seguirle. Por último, los versículos 23 al 35 del mismo capítulo 18 de Mateo, presentan la parábola de los dos deudores, en la cual Jesús presentó la fatalidad de emitir juicio sin misericordia. Hoy también le dice a cada cristiano: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vs. 33. El apóstol Santiago se une a Cristo al afirmar que porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. En otras palabras, tanto el contexto inmediato anterior como el posterior del conducto enseñado por Jesús en Mateo 18, enseñan del cuidado, tacto, prudencia, misericordia y deseo de salvación por parte de Cristo, que debieran manifestar sus seguidores. Dado que la Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo de muchos miembros, algunos fariseos modernos se excusan en que si hay alguna parte enferma, es mejor amputarla antes que se esparza el mal. La parábola del trigo y la cizaña demuestra, por el contrario, que al intentar cortar los pecados o males de la iglesia, aunque sea con buenas intenciones, solo logrará causar daños incluso al trigo. Bien dijo Jesús: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Mat 13:28 minutos, 29 segundos. Acerca de este texto Juan Crisóstomo afirmó: debemos admirar en este pasaje la solicitud y el amor de los siervos. Se apresuran a arrancar la cizaña, lo que prueba la solicitud por su simiente, y no tratan de que se castigue a nadie sino de que no muera la buena simiente. La respuesta del Señor es la siguiente: y les dijo: no. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 46,1, esto demuestra que aunque la iglesia quiera desarraigar la cizaña con buenas intenciones, no significa que sea correcto. No estoy diciendo con esto que la Biblia no enseñe que la iglesia no deba poseer un orden o que no pueda disciplinar. El mismo Jesús dijo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apoc. 3:19. Prof. 3:12, y se nos invita a todos a aceptar su disciplina ya que producirá buenos frutos. Ed. 12:11. Sin embargo, existen otros métodos de disciplina, como la censura, que la persona no pueda enseñar o ejercer cargos por un tiempo, que son válidos y no chocan con el método de Cristo. Conclusión. En conclusión, me atrevo a afirmar que la manera como gran parte de las iglesias están administrando la disciplina por desfraternización o exclusión, no es bíblica, ni es la forma correcta. Podemos resumir lo visto en los siguientes puntos. 1. La disciplina es útil y buena, pero existen otros métodos más ajustados al modelo cristológico. 2. La iglesia debe seguir el método de Cristo y buscar la restauración en lugar de la exclusión del pecador. 3. La desfraternización es decisión del pecador y la iglesia simplemente puede ratificar esta decisión después de haber hecho todos los esfuerzos posibles por rescatarle. 4. No es deber de la iglesia intentar separar el trigo de la cizaña, sino que estos serán manifiestos hasta el día de la siega. 5. La iglesia debe pedir perdón por los malos manejos de esta práctica y hacer todos los esfuerzos posibles para reconciliar a aquellos que se han alejado o que poseen resentimientos hacia la misma. Quiera Dios, que cada uno de nosotros recapacitemos como líderes acerca de estos temas, y siempre nos podamos preguntar ante estas situaciones complejas y delicadas: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Podríamos comenzar recordando que por ellos, y por nosotros, también murió Cristo.
Sin embargo, sabed que yo recibiré a todos los que el Padre me dé y vengan a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Juan 6:37. Comparte y suscríbete a nuestro canal, para recibir nuevos vídeos de teología bíblica.